han jurado, y tu muerte nos trae la salvación. Hola hermanos, el día de hoy 13 de marzo del 2022 es segundo domingo de Cuaresma, segundo domingo en la escalada cuaresmal, hacia allá vamos, ya con la meta. Hoy nos van a ayudar las lecturas, porque las lecturas hoy nos van a recordar que la meta no es la cruz, la cruz es un puente para alcanzar la gloria, para llegar a la resurrección del Señor. Así que por lo tanto, con la mirada bien puesta ahí. Ya notaron, ¿verdad? Los que están viendo el video, a quien tengo exactamente detrás mío. Hoy está cumpliendo 9 años de haber sido electo como romano pontífice el Papa Francisco. Todo lo que le debemos al Papa. Lo atacan, detractores por todos lados. Eso prueba que está haciendo bien las cosas. Ay de ustedes cuando los hombres los alaben. No, nada de eso. El Papa tiene claro cuál es su misión y la está cumpliendo. Que no le guste a los conservadores, que no le guste a los que quisieran una iglesia encerrada, ya una iglesia ensimismada, hablando de sí misma. No, señor. La iglesia está en salida y eso es lo que el Papa Francisco nos ha enseñado y ojalá que hoy también nos ayude a descubrir, que lo siga haciendo por muchos años, la necesidad que tenemos de transfigurarnos, de cambiar la figura, de cambiar la forma, no la base. Ay, por Dios, hombre, el Papa no está cambiando la iglesia, está haciendo que la iglesia esté a tono con la realidad que vivimos. Así que oramos por el Santo Padre, así que les pido que lo tengamos muy, pero muy presente el día de hoy. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. El testimonio de Abraham, Génesis capítulo 15, y es una lectura litúrgica, leemos del versículo 5 al 12 y luego nos saltamos del 17 al 18. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió los animales. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo, a tus descendientes doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le creyó Abraham. Abraham todavía no es Abraham. Todavía no le han cambiado el nombre, no, todavía es Sarai, no Sara, todavía no han cambiado su nombre, no, eso vendrá cuando se cumpla la promesa. Miren, creerle a Dios, miren, le creyó de que las estrellas iban a ser, así va a ser su descendencia, y luego le creyó, se puso a preparar el altar de la alianza, así se hacían en aquel entonces, ¿cómo les diría? Convenios, para decirlo de alguna manera. Entonces nos comprometíamos, entonces yo te voy a dar tantas vacas y entonces tú me vas a dar tanto dinero. Y si no cumplimos, que nos pase como estos animales descuartizados. Entonces usted pasaba en medio de los animales descuartizados para cumplir su palabra, para que se cumpliera. Era como un contrato, si lo quieren. Solo que Abraham no pasó. ¿Lo notaron? La alianza la hace Dios, no la hace Abraham. Abraham sencillamente cree. Se pasó toda la tarde, todo el día, ahuyentando, espantando a los buitres que se querían comer aquellos animales. Confió Abraham en Dios, creyó y por eso se le tuvo por justo. Necesitamos ser caminantes en la fe, sostenernos en la fe de Abraham, nuestro padre en la fe. No dejar de perseverar. No vemos las cosas, ni no las vemos, todavía no las vemos. Pero Dios nunca falla, Dios nunca deja de cumplir lo que promete. Así que por lo tanto, perseveremos, seamos perseverantes, ahuyentemos, fíjense que yo en eso estaba pensando, ahuyentemos los buitres que se quieren comer la alianza, ahuyentemos a aquellos que de repente nos hacen pensar que somos cadáveres. No, la iglesia no es un cadáver, señores, ahí está el Papa Francisco para demostrarlo y está usted y estoy yo, así que ahuyenten esos buitres, sobre todo los buitres que quieren jugar al tradicionalismo. El miedo es un problema psicológico, no se quieren refugiar en las cosas del pasado porque todo pasado fue mejor. No, nada de eso. Para adelante, la iglesia está puesta hacia la vida eterna. Segunda lectura, Filipenses. Miren, durante el tiempo de la Cuaresma, la segunda lectura normalmente comenta la primera. Bueno, en este caso sobre todo el Salmo, ¿no? Salmo 26, 27. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar?
Tu voz, tu rostro busco, Señor. Tu rostro buscaré. Qué lindo, ¿no? Es un salmo precioso, uno de los salmos más lindos del Salterio. Bueno, vamos. Entonces, Filipenses, fíjense, comente en este caso, no la primera lectura, que durante la Cuaresma sí ocurre, sino más bien, prepare el Evangelio. Filipenses, capítulo 3, versículos 17 hasta el final, y el primer versículo del capítulo 4. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían de avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Manténganse fieles. Llegamos el miércoles de ceniza y después nos perdimos. Algunos aparecieron el primer domingo de Cuaresma y ya se perdieron hoy segundo domingo de Cuaresma. No, hombre, perseverar, no como enemigos de la cruz. Miren cuántas veces repite ahí Pablo, no, amadísimos, porque cuánto quiere. Mira, a Pablo se le sale, que los filipenses son los preferidos de él. Se le nota leguas que son los preferidos de él. Sí, lo son, y es cierto, ya admitámoslo, y eso es humano. Sí, pero aquí está el detalle, ¿no? ¿Qué le dice? No vivan como enemigos de la cruz. Hay quien rechaza la cruz. Sin la cruz no hay gloria. Para alcanzar la gloria hay que pasar por la cruz. Necesitamos la cruz. No vivir centrados, enorgullecidos, dice Pablo, de las cosas de este mundo. Tendrían que avergonzarse. Claro. Imagínese usted una persona que lo que acumula es poder, que lo que acumula son cosas materiales. Vergüenza le debería dar. Que el Señor transforme, Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Bueno, para allá vamos, a la lectura de la transfiguración. Recuerden que el segundo domingo de Cuaresma, siempre en los 3 ciclos, se lee la transfiguración. Como estamos en el ciclo C, leemos a Lucas. Pues leámoslo, pues. Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hay varias maneras de comentar este texto. ¿Les parece si me quedo en 3 cosas para que nos ayude a todos a meditarla? La primera de ellas, fíjense, se hizo acompañar, ya sabemos, de Pedro, Santiago y Juan después del anuncio de la pasión. Acaba de anunciar el Señor Jesús que va a morir. Y entonces se lleva a los cabezas calientes de su grupo. Ay, es que eran los preferidos de Jesús, no eran los preferidos. Eran Pedro, que, ay Dios mío, primario como siempre, y los hijos del trueno. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, a los que nos toca ser maestros, a los que nos toca educar, hay que tener demarcación estricta a los que son los más difíciles, ¿verdad? Hay que tenerlos ahí de cerquita, los alumnos complicados. Estos eran los más complicados. Pero fíjense lo que dice. Subió a un monte para hacer oración, y mientras oraba, la oración transfigura, oiga. Así de claro, cuando usted ora, cuando realmente ora, no cuando reza, no cuando repite oraciones, que no es que esté mal, sino cuando usted realmente entra en contacto con Dios, cuando usted entra en comunicación con Él, la vida te transforma. Todo cambia, usted tiene una perspectiva diferente de lo que ocurre, interpreta mejor los acontecimientos, lee su historia personal, la historia de todos, de una manera distinta. Hay que orar, solamente la oración transfigura, porque la oración me lleva a descubrir a Dios, me lleva a descubrir su amor, me lleva a descubrir su misericordia, así cambio. Segunda cosa, fíjense cómo dice Lucas preciosamente que Elías y Moisés
conversaban con él, no que Jesús conversaba con ellos. O sea, el centro es Jesús. Y esto es importante para un judío, ya que Elías, con el que nace la profecía, Moisés, que entrega la ley, que vengan y sean ellos los que hablen con Jesús. Y hablaban de lo que iba a pasar, pero hablan con una perspectiva distinta, ¿no? Hablan con la mirada puesta en Jesús, que es Dios. Lo miran a Él y saben lo que está realizando. Y eso es lo que está diciendo el texto. Claro, no lo van a entender los discípulos de entrada. Por eso, fíjense ustedes, lo hermoso de la construcción. Cuando estos se alejaban, es Lucas el único que dice esto. O sea que vieron irse a Moisés y Elías, es que ya cumplieron su misión. El que queda Jesús es solo, eso lo dice Lucas. Es Jesús el que queda. La ley pasa, los profetas pasan, pero el que es el maestro, el que es el profeta, el que es la ley de Dios, es Cristo. Miren que esto es importantísimo para nosotros también, porque hay alguna gente que, ya les digo, viendo en el retrovisor, siempre viendo para atrás. Hombre, hay que ver para adelante. Y entonces por eso es importante esto. Miren, y el otro elemento, ¿no? Doble, si lo quieren. Los cubrió la nube y vieron la gloria. La gloria. Claro, porque para allá vamos. Eso es lo que queremos ver. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Pues no dejémonos envolver por la luz, envolver por la gloria de Dios. Esa es la meta, su meta, mi meta. Es la gloria de Dios, no es la cruz, es la gloria. ¿Cómo logro llegar a esa gloria? Hagamos caso al consejo, pues. Si el Padre venido, la voz venida desde el cielo nos dice, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer durante la cuaresma? Escuchar, afinar más el oído. Hay que limpiar estos oídos, sobre todo los del corazón, para que podamos escuchar. Ese es el camino para alcanzar la gloria. El que escucha es discípulo. Usted y yo somos discípulos. No nos perdamos. ¿Qué es la cuaresma? Discipulado. Es camino de discipulado. Entonces metámonos. Seamos buenos discípulos. De eso se trata. Les invito a hacer oración. Transfigúrame, Señor, transfigúrame. Quiero ser tu vidriera, tu alta vidriera azul, morada y amarilla. Quiero ser mi figura, sí, mi historia, pero de ti, en tu gloria traspasado. Transfigúrame, Señor, transfigúrame, mas no a mí solo. Purifica también a todos los hijos de tu Padre, que te rezan conmigo o te rezaron, o que acaso ni una madre tuvieron que les guiara a balbucir el Padre Nuestro. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Si acaso no te saben o te dudan o te blasfeman, límpiales el rostro como a ti la Verónica. Descórreles las densas cataratas de sus ojos, que te vean, Señor, como te veo. Transfigúralos, Señor, transfigúralos. Que todos puedan en la misma nube que a ti te envuelve, despojarse del mal y revestirse de su figura vieja y en ti transfigurada, y a mí con todos ellos, transfigúrame. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San José, estamos en otro domingo, el último domingo de San José, porque ya el próximo domingo es día de San José. Les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Y que Dios bendiga al Papa y que viva el Papa, porque la nuestra es la iglesia fundada sobre la roca firme de Pedro, de la cual el Papa Francisco es sucesor. Les guste o no les guste, les haga roncha quien les haga roncha, Él es el Santo Padre. Y claro que como ser humano puede tener algunas cosas que no nos gusten, no hay ningún problema. Pero la iglesia persevera mientras esté en la barca de Pedro, y mientras esté en la barca de Pedro, ahí está Jesús. Así que vive el Papa.